Método de Lowry. Este método va a ser utilizado para proteínas. Los reactivos que utiliza este método son suero de albúmina de bovino, el reactivo de Lowry, que va a constar de carbonato sódico de hidróxido de sodio, sulfato cúprico, tratato sódico potásico y el reactivo de Folín. Al igual que el método anterior, su fundamento se basa en la ley de Lambert-Beer. La intensidad del color va a ser proporcional a la concentración de proteínas encontradas en la muestra. Reacción. Este método consta de dos etapas. La primera es una reducción de los iones. Los iones de cobre estarán en un medio alcalino y se van a unir a las proteínas formando complejos de átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Estos complejos de cobre van a tener un color azul claro. El segundo paso es la reducción del reactivo de Folín. Este va a estar en un medio básico. Esta reducción se va a llevar a cabo por los grupos fenolíticos de los residuos de tirosina presentes en la mayoría de las proteínas. El cobre en esta parte va a actuar como un catalizador, ya que el principal constituyente del reactivo de Folín es el ácido fosfonilotídeo. Método de Bradford. Este método va a ser utilizado para la determinación de proteínas. Los reactivos que utiliza este método son el colorante Cipridam Blue G250, el suero de albúmina de bovino. Este método se basa por unión de colorantes. Cuando están en condiciones adecuadas, los grupos ácidos o básicos que se encuentran en las proteínas pueden interaccionar con grupos orgánicos, que en este caso serían los colorantes, para dar lugar así a reacciones con un color característico. El método de Biuret es utilizado para la determinación de la presencia de la biomolécula de proteínas. En él se utiliza el reactivo de Biuret, en el cual contiene cobre y sosa. Además se utiliza como estándar una solución de albúmina. Se fundamenta por la ley de Lambert-Beer, la cual dice que la intensidad de color es proporcional a la concentración de proteínas. En este método ocurre una reacción de complejo de unión entre el ion de cobre y los grupos de hidrógeno de los enlaces peptídicos, el medio básico como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, con aparición de una coloración violeta púrpura que presenta un máximo de absorción a 540 nanómetros. Es del tipo de método de cuantificación y de identificación. La prueba es positiva cuando tiñe un color violeta. En métodos bioquímicos de determinación de lípidos encontramos al SUAN3. La técnica del SUAN3 es un tipo de método cualitativo, generalmente utilizado para demostrar la presencia de grasas mediante la tinción de triglicéridos, aunque también puede teñir otros lípidos. Pertenece al grupo de colorantes indiferentes, que son aquellos que no tienen afinidad por estructuras ácidas o básicas. Son insolubles en el agua y tiñen aquellas sustancias que tienen un poder de disolución superior al del líquido empleado para preparar la solución colorante. Normalmente estos colorantes siempre van en solución alcohólica o bien en una mezcla de alcohol y acetona o alcohol y agua. Lo mencionado anteriormente nos quiere decir que el colorante es más soluble en la grasa que en el propio medio en el que se encuentra disuelto. Entonces, este tiende a disolverse en la grasa y de esta forma el colorante logra cargarse y mostrar un resultado. Para una prueba positiva de lípidos,
La muestra tendría que teñirse de un color rojo anaranjado. Es importante recalcar que el tejido diana para esta técnica es el tejido adiposo y lípidos en general. Los reactivos utilizados son colorante Sudan 3 y tinta roja. El método de Molish es un tipo de método cualitativo de identificación y diferenciación de monosacáridos y disacáridos. Utiliza soluciones como el reactivo de Molish, alfa-naftol y ácido sulfúrico. Se basa en la formación de derivados furfúricos en un medio ácido a temperatura ambiente o caliente para dar un compuesto aromático. En la reacción de Molish, el agregado de ácido sulfúrico a una disolución de azúcar provoca una deshidratación del glúcido en la interfase para dar un anillo de furfural o hidroximetil furfural que reacciona con alfa-naftol, formando así un complejo coloreado. Teniendo una prueba positiva en la que se forma un anillo color rojo-violeta en la interfase. El método de Benedict es un tipo de método cualitativo de identificación y diferenciación. Las soluciones que utiliza es el sulfato cúprico, citrato de sodio y carbonato anhídrico de sodio. El fundamento de esta reacción radica en que en un medio alcalino el ion cúprico otorgado por el sulfato cúprico es capaz de reducirse por efecto del grupo aldehído del azúcar a su forma de cobre. El medio alcalino facilita que el azúcar esté de forma lineal, puesto que el azúcar en solución forma un anillo piranósico o furanósico. Una vez que el azúcar esté lineal, su grupo aldehído puede reaccionar con el ion cúprico en solución, observando de esta manera un precipitado rojo ladrillo correspondiente al óxido cuproso, en la que se identifican azúcares reductores. La prueba de Lugol es un tipo de método cualitativo de identificación específica para el almidón. Las soluciones que utiliza es el yodo. El yodo se inserta en las espiras de la molécula de almidón. No es por tanto una verdadera reacción química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula. El color que dan los polisacáridos con el Lugol se debe a que el yodo ocupa espacios vacíos en las hélices de la cadena de unidades de glucosa, formando un compuesto de inclusión que altera las propiedades físicas del polisacárido, especialmente la absorción lumínica. Esta unión del yodo a la cadena es reversible y por calentamiento desaparece el color, pero al enfriarse reaparece, dando así una prueba positivo en la que se obtiene un color azul intenso. Método. Prueba de Barfoot. Tipo de método cualitativo, identificación y diferenciación. Es cualitativo porque se va a determinar si hay presencia de azúcares reductores en la muestra. Esto va a ser a partir del cambio de coloración. Es de diferenciación debido a que se va a observar si el azúcar reductor es monosacárido o disacárido. Esto a partir del tiempo que tarda en tomar la coloración. La biomolécula en la que va a actuar es en los carbohidratos. El reactivo que se utiliza es el de Barfoot, el cual está compuesto por acetato de cobre y ácido acético. Su fundamento es la velocidad de reacción. En los monosacáridos, la formación del óxido cuproso es más rápido que en los disacáridos. Reacción. El cobre se encuentra disuelto en un medio ligeramente ácido, retardando la aparición del óxido de cobre. Se basa en la reducción de cobre 2 en forma de acetato a cobre 1 en forma de óxido, el cual forma un precipitado de color rojo ladrillo. Esta prueba va a ser positiva si hay un cambio de coloración a rojizo y significa que hay una presencia de azúcar reductor. Si la coloración tarda de 5 a 7 minutos, significa que el azúcar reductor es un monosacárido.
mientras que si tarda más de 15 minutos, el azúcar reductor es un disacárido. Método: prueba de vial. Es un tipo de método cualitativo de identificación y diferenciación. Es de diferenciación debido a que se va a determinar si se encuentran presentes hexosas o pentosas. En la biomolécula en la que va a actuar son en los carbohidratos. El reactivo que se utiliza es el de vial, el cual está compuesto por orcinol, que se encuentra disuelto en ácido clorhídrico. Su fundamento se basa en la presencia del furfural producido en medio ácido por las pentosas. La reacción es que el ácido provoca la formación del furfural y el orcinol se condensa con este último para producir cromógenos de color verde-azul. La prueba va a ser positiva si hay un color entre verde y azul, es decir, que hay una presencia de pentosas, y va a ser negativo si es azul rey. Esto se debe a que hay una presencia de hexosas. El método es prueba de Seliwanov. Su biomolécula es en carbohidratos. Los reactivos que se utilizan son resinol y ácido clorhídrico concentrado. La prueba de Seliwanov es una prueba química que se usa para distinguir entre aldosas y cetosas. Los azúcares son distinguidos a través de su función como cetona o aldehído. Si el azúcar contiene un grupo cetona, es una cetosa, y si contiene un grupo aldehído, es una aldosa. Esta prueba está basada en el hecho de que, al calentar las cetosas, son deshidratadas más rápido que las aldosas. Está basada en la formación de furfural o en un derivado de este y su posterior condensación con el resorcinol, dando un color rojo fuego para cetosas y a veces un rosa para aldosas. Un ejemplo de cuando da positivo sería la glucosa y fructosa, ya que cuando reaccionan dan un color rojo, ya que son azúcares que tienen cetonas. En cambio, cuando es negativo, un ejemplo sería la sacarosa, que no reacciona porque se trata de un disacárido. Como conclusión de este método, esta reacción solo reconoce cetosas y se produce una coloración dependiendo de la cantidad de concentración del azúcar. Prueba de Fehling. Esta prueba se utiliza para el reconocimiento de azúcares reductores. El poder reductor que puede presentar los azúcares proviene de su grupo carbonilo, que puede ser oxidado a grupo carboxilo, con agentes oxidantes suaves. Si el grupo carbonilo se encuentra combinado, no puede presentar este poder reductor. La solución de Fehling se compone de dos reactivos. El primero, el compuesto de una solución diluida de sulfato de cobre, y el segundo, que es una solución alcalina de tartrato de sodio y potasio. Ambas soluciones se mezclan, formándose con esto una solución de color azul. Ambas soluciones se guardan separadas hasta el momento en el que se vayan a ser utilizadas, esto para evitar la precipitación del óxido de cobre. Se fundamenta en el poder reductor del grupo carbonilo de los aldehídos. Este se oxida a ácido y reduce la sal de cobre en medio alcalino a óxido de cobre, formando un precipitado de color rojo. Un aspecto importante de esta reacción es que la forma aldehído puede detectarse fácilmente aunque exista en muy pequeña cantidad. Si un azúcar reduce el licor de Fehling a óxido de cobre rojo, se dice que es un azúcar reductor. Esta reacción se produce en medio alcalino, fuerte, por lo que algunos compuestos no reductores como la fructosa, que contiene un grupo cetona, puede enolizarse a la forma aldehído dando lugar a un falso positivo. Al reaccionar con monosacáridos se torna verdoso y si lo hace con disacáridos toma el color del ladrillo. Por ebullición se decolora el reactivo. Los iones de tartrato atan a los iones de cobre en forma compleja de manera que no se precipita en solución básica. Al calentar con aldehídos, los iones de cobre son reducidos a un intenso rojo ladrillo de óxido de cobre, que según la cantidad aislada da como resultado un precipitado verde, amarillo hasta un rojo marrón.
Como conclusión de este método, la prueba de Fehling nos permite identificar cuál es un azúcar reductor.